Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de tribu en tribu, encontrando clanes, criaturas fantásticas y todo tipo de especies extrañas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a las tierras salvajes, donde moran todo tipo de criaturas, eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, nos adentraremos dirección a la taberna más cercana, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas y hablaremos de los centauros. Bueno, en la mitología griega, el centauro, que en griego es Kentauros, matador de toros, cienfuertes, toro penetrante, y en latín es Centaurus o Centauri, se considera generalmente de origen oscuro. Es una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de humano y el cuerpo y las patas de un caballo. Y las hembras son llamadas o conocidas como centaurides. Estos vivían en las montañas de Tesalia y se les consideraba hijos de Centauro, un hijo de Ixión y Néfele, y algunas yeguas magnesias. Otras tradiciones decían que el centauro, en cambio, era hijo de Apolo y Estilbe, o que los centauros habían nacido directamente de Ixión y Néfele. Los centauros son muy conocidos por la lucha que mantuvieron con los lápitas, provocada por su intento de raptar a Hipodamía el día de su boda con Pirito, rey de los lápitas y también hijo de Ixión. La riña entre estos primos es una metáfora del conflicto entre los bajos instintos y el comportamiento civilizado en la humanidad y por el famoso centauro Quirón. Teseo, un héroe y fundador de ciudades, que estaba presente, inclinó la balanza del lado del orden correcto de las cosas y ayudó a Pirito, provocando que los centauros huyesen. Escenas de la batalla entre los lápitas y los centauros fueron esculpidas en bajorrelieves en el friso del Partenón, que estaba dedicado a la sabia Atenea. Y bueno, se conoce que Folo, Neso y Quirón, se dice que fueron los únicos 3 centauros racionales e incluso inteligentes, como se sabe bastante bien de Quirón. El resto de la especie se consideraba que eran como animales que solo se regían por sus instintos más básicos. Entonces, no sé cómo lo habéis encontrado vosotros, qué habéis descubierto, qué sabéis, por ejemplo, Alma, de todo esto. Es un resumen bastante certero de lo que es la mitología originaria del centauro. Efectivamente, como dices, el centauro es una criatura que nace en la mitología griega. Y es verdad lo que has dicho de los centauros, los 3 centauros que son Quirón y los demás. Y es curioso esto porque todos habremos visto las clínicas Quirón que hay por ahí, ¿verdad? Esto se debe a que Quirón resultó ser no solo un centauro muy inteligente y muy amable, al contrario de todos los demás, sino que además fue el tutor y mentor de numerosas figuras muy importantes, entre ellas el dios de la medicina. Entonces, fijaos qué importante llegó a ser un centauro en diferenciación con todos los demás. Y sí, lo que has hecho es un resumen bastante bueno. La figura del centauro no se extingue solo en lo que es la mitología griega, sino que luego la veremos a lo largo de la época cristiana, la vemos en relieves románicos, la vemos en catedrales. En la misma catedral de La Coruña tenemos ejemplos de centauros sobre relieves. Y va a seguir, o sea, es una figura que vamos a ver a lo largo de casi toda la historia representada en algún momento, siempre como reminiscencia a lo antiguo y con sus propios símbolos y significaciones propias de la época, pero que va a estar ahí. Entonces, es un tema muy interesante que yo creo que les va a gustar a nuestros seguidores.
Bueno, como habéis podido ver, hemos tenido un determinado problema porque los centauros, ya por ser tan instintivos, pues les daba por raptar a las mujeres. Entonces, por esa razón, Alma ha tenido que excusarse un momento porque yo creo que hay un centauro aparecido y la ha tenido que raptar. Afortunadamente, como ya era bruja, pues ha conseguido poner a ese centauro en orden, ya le he puesto cuidadito conmigo y ha vuelto con nosotros. Sí, efectivamente, todo muy interesante. Solamente un pequeño apunte. Quirón no solamente era un centauro inteligente, sino que también tenía inmortalidad. Y no debe de sorprendernos porque Quirón es el medio hermano de Zeus, Poseidón, Hades y demás, porque el Quirón era hijo de Cronos y la Oceanía, ¿cómo se llamaba? Bueno, era hija también de una Oceanía determinada. El caso es que se dieron esa determinada relación y de ahí pues surgió Quirón. Entonces Quirón, como vosotros habéis dicho, pues tuvo una gran importancia porque luego fue discípulo de Apolo y ahí aprendió todo tipo de artes, de tallado, de pintura, de música, también de medicina también. Y el caso es que, pues claro, fue una gran referencia en el mundo de los héroes, ¿no? Ya habéis nombrado algunos, ¿no? Hércules, Aquiles, también Néstor y alguno que otro más nombraremos a lo largo del podcast. Entonces, por esa razón, Quirón, desde mi punto de vista, es el más importante de todos los centauros. Sí, además, yo nunca había caído en el hecho de las clínicas y los hospitales de Quirón por este centauro. Nunca me lo había planteado, pero tiene toda la lógica. Una de las cosas que me resultó curiosa mientras estaba investigando sobre los centauros es que en la mitología griega hay muchísimos seres y criaturas que son híbridos entre hombres y animales o mezcla de varios animales. Es algo que me sorprendió muchísimo, la de fusiones extrañas y curiosas que hay dentro de la mitología y de los seres fantásticos. Esto que has dicho, Dani, es súper interesante. Yo creo que, bueno, no es que lo crea yo. Una de los orígenes que se atribuyen a la figura de lo que es el centauro, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, sería una posibilidad de que hubiera alguna tribu prehelénica que ya adorase a este tipo de criaturas y que por tanto después los griegos tomasen esta figura como ser mitológico para su propio elenco de deidades y demás. Otra posibilidad también sería que los propios griegos al principio, hablamos ya de las épocas muy arcaicas, 900 a.C., por ejemplo, incluso antes, contactaran con tribus que tuviesen caballos, que por aquel entonces ellos no conocían. Entonces, al ver la figura del caballo, estos pueblos originarios que ellos no habían visto hasta entonces, surge esta especie de digamos, de figura, ¿no? Y se asocia pues a las deidades, a la mitología y a todo lo demás. Y luego esto trasciende a lo largo de la historia. Por eso digo que... Y ya está, eso quería... Ahora me acuerdo, era la Oceanía, creo recordar, era la Oceanía Felgere, creo que era. No corregidme si me equivoco, pero creo que era ella, la Oceanía Felgere. Y bueno, básicamente, a ver, no es que, a ver, todo se ha dicho, no fue una relación amorosa, sino que fue más bien que Cronos, podríamos decir que la violó. De hecho, Felgre dejó abandonado a su hijo, primero porque ella se sentía pues humillada y también porque, claro, era una combinación, ¿no? Pues salió pues deforme, no era solamente brazos y piernas, sino que era brazos y patas. También hay que decir que la razón por esto es que Cronos, para seducirla, pues adoptó la forma de un caballo, entonces de ahí que surgiera esa mutación. Y bueno, esto es un poco de Quirón y tenemos a los otros dos que, bueno, en eso y Folo, que estos también, como habéis dicho, son inteligentes. Entonces, te cedo a ti la palabra, pues ya que tú has sido el primero en nombrarlo, Víctor, de estos que nos puedes contar. Lo que he encontrado de ellos es sobre todo que amigables eran poco. Quirón era el único, parece ser, que estaba del lado del bien, de la luz. Y los otros estaban ahí a muerte y destrucción a lo que pillaran.
otros sitios donde he encontrado que también se habla un poco de centauros, que me ha parecido curioso, ha sido en la India. Se ve que hay un sello cilíndrico que se llama Kalibangan, que está datado en torno al 2600 y al 1900 a.C., y que lo hallaron en el yacimiento de la civilización del Valle de Indo, y muestra una batalla entre hombres en presencia de criaturas parecidas a centauros. Y también otras fuentes afirman que las criaturas representadas son en realidad mitad humanas, mitad tigres. Así que por ahí andan tigres, caballos. Joder, madre mía. Sí, además parece ser que posteriormente esto de la mitad tigre evolucionaron hasta convertirse en la hindú diosa de la guerra. Estos sellos son también una prueba de la relación India y Mesopotamia del tercer milenio de antes de Cristo, ¿no? Así nació el bestialismo, ¿no? O sea, porque, joder, o sea, ya es con los animales, con los caballos, los tigres. No, de ahí surgió la expresión, joder, menudo animal, es un tigre en la cama. Yo, de lo que he comentado antes, Alma, que decía que los orígenes podían ser de cuando los griegos iban a visitar tribus y demás y vieron por primera vez los caballos. Es decir, sí, ellos vieron los caballos, pero ¿de dónde sacaron la manera de generar en su cabeza la posibilidad de que hubiesen mitad hombre, mitad caballo? No sé si es porque cuando los vieron montados y no se esperaban verlos montados a los jinetes sobre sus caballos, o la verdad es que me sorprende a dónde derivara la visualización de un caballo al centauro. Y luego otra cosa que has dicho tú, Jaime, que se transformó en caballo para seducirla, debo decir que su plan de ligue no lo veo muy viable, pero oye, cada uno intenta seducir como puede, también te lo digo. El tema es que lo consiguió. Así que... No, según él lo violó. Todo se ha dicho. Los centauros eran criaturas totalmente dominadas por sus pasiones. Entonces, se les atribuye siempre el culto, por ejemplo, a Dionisos, que luego sería Baco. El culto por lo que es el vino, los placeres carnales, las mujeres, la caza, la violencia, la guerra. Todo esto está unido a lo que es la figura del centauro. Es como si dijéramos un humano que ha cedido a sus instintos más primarios y no puede trascender a ellos. Por eso estas tres figuras que hemos conocido antes son tan extrañas y tan raras, porque generalmente el centauro era una figura muy bestial. Una figura que, como ha dicho Jaime, se dedicaba a raptar. Había múltiples raptos en toda lo que es la mitología griega, múltiples raptos de mujeres. Era algo común y corriente. Esto sucede a mí me hace gracia porque en la mitología griega hay muchos raptos de mujeres en general, de todas las criaturas, y no entiendo muy bien por qué, pero así sucede, ¿vale? Entonces sí, eso de que la sedujo yo lo dejaría entre comillas. Entonces podemos incluir a King Kong dentro de la mitología griega, ya que raptó también a una mujer. Madre mía, bueno, o sea, Dios mío, o sea, eso ya es que el pobre es que yo creo que King Kong, o sea, no es que fue que la raptara. Bueno, de entrada hay que decir que el rapto fue producido por los habitantes de esa isla, ¿no? Que fueron ellos quienes raptaron a la Naomi Watts y luego ellos se la entregaron a King Kong. Que claro, como era rubia, pues claro, King Kong estaba embelesado con ella. Pero bueno, esto ya es otra historia aparte. Volviendo a una cosa que tú has dicho, una pequeña corrección. Yo tenía entendido que Folo era, a diferencia también del resto de centauros, uno de los pocos que también eran... Pues bueno, un centauro amigable. También era, de hecho, creo que ayudó en un momento dado a Heracles en alguna de sus 12 pruebas. Creo que se encontró con él cuando tenía que derrotar al jabalí de Erimanto, que por supuesto no podía ser de otra forma, estaba en la región y en los montes de Erimanto. Y qué casualidad. Y el caso es que, pues bueno, el Folo le ayudó, le sirvió un banquete, pues nada. Y el problema es que, claro, utilizó un vino bastante especial que atrajo al resto de centauros y, bueno, pues Hércules pues no le quedó más remedio que matar a todos esos buenos señores.
para defender su vida, claro. Y entonces utilizó, como ya sabemos, unas flechas envenenadas de la hidra bueno, no me acuerdo, básicamente eran flechas envenenadas y bueno, pues los fue matando uno a uno. Luego el otro, en cambio, sí que era malvado, que era Neso, y ese sí que era duro de roer. Por ejemplo, sí que de hecho tuvo que ver con la muerte de Heracles. Eso de tal manera que todas aquellas películas que veáis, que Hércules acaba triunfante, luego pues casándose, teniendo hijos, eso, siento deciros, eso es mentira. Hércules acaba muriendo gracias a un plan muy astuto llevado a cabo en el que tiene que ver este centauro en eso. Y resulta que, pues primero, trata de raptar, como no puede ser otra vez, no puede ser de otra forma, a Deianire, la tercera esposa de Hércules, que ya le vale, tercera, supongo que la tercera ya iba a la vencida. Y bueno, pues en pleno rapto, pues Hércules se da cuenta y entonces pues lo mata también como una de estas flechas. Ya veis que Hércules tampoco era muy original a la hora de matar a sus enemigos. Repetía o con sus manos o con arco, no tenía muchas más ideas el pobre. Y el caso es que, pues bueno, antes de morir, el centauro en eso le dice a Deianire que coja, que preserva un poco de su sangre, que ya estaba envenenada, porque para que, si en caso de Hércules se enamore de otra, pues para que conserve su amor. El caso, claro, finge un profundo arrepentimiento y entonces Deianire se lo cree. El caso es que los años van pasando y entonces pues Deianire empieza a sospechar. Aquí yo no puedo aportar más datos, no sabemos si Heracles pues realmente la estaba engañando o realmente no lo hacía, pero el caso es que Deianire se empezaba a notar que había algo sospechoso por ahí. Entonces untó la túnica de cuero de Hércules con la sangre que le dio Deianire, entonces pues bueno, con la sangre que le dio en eso, y entonces pues ya os podéis imaginar el resultado. Poco a poco el veneno fue entrando por la piel de nuestro amigo héroe y entonces fue sucumbiendo. De hecho, al final decía que sentía unos ardores tan terribles que no podía convivir de manera tranquila. De hecho, parece ser que la túnica se le quedó pegada a la piel, o sea, ya os podéis imaginar el dolor que sentía en aquellos instantes. Y Deianire, siguiendo pues la influencia, bueno, fue más bien Julieta quien siguió la influencia de Deianire, pues se clavó un puñal en el pecho. También hay otras historias que dicen que Deianire se ahorcó, pero vamos, que hay otros en los que dicen que se clavó un puñal. Entonces supongo que Julieta pues sacó esa maravillosa idea, cogió y se clavó un puñal. Pues de ahí surgió la idea de clavarse un puñal en el pecho, cuando hay otras formas más eficaces de sucumbir a la muerte, porque clavarse un puñal, coger el impulso y clavárselo, joder, es que estar muy convencido de esto, que debes tener una gran desesperación y rabia en tu interior. Y bueno, en algunos escritos se dice también que se ahorcó. Sí, aparte, justo. Sí. La próxima vez creo que también tenía la opción de tirarse al vacío y así por lo menos hubiera visto algo, ¿no? Hubiera contemplado las vistas antes de sucumbir, ¿no? O sea, hubiera sido mejor eso, pero bueno, yo qué sé. El caso es que pues ese fue el final de nuestro amigo Heracles y de su romance con Deianire, que al final pues por una desesperación o ya sea por celos infundados o por celos que efectivamente había por ahí, pues acabó siendo trágica la muerte. Todos, un montón de fieles, fueron a verle, un montón de flores y lágrimas por el camino. Solo un apunte para aquellos que no estén muy metidos dentro de la mitología. Heracles y Hércules es la misma persona, lo que pasa es que Heracles es el nombre en griego y Hércules el nombre que le pusieron los romanos. Luego, porque como ha sido cambiando entre Hércules y Heracles todo el rato, digo, igual alguien está perdido aquí. Sí, claro, como diciendo, pero no era Hércules, a ver. Había 3 esposas y 2 hombres, ya está, no pasa nada. Sí, claro, es que claro, Heracles, claro, había 2 hombres ahí metidos, no, realmente lo que dice Víctor, o sea, realmente es la misma persona, básicamente. Gracias por el apunte, porque, o sea, yo simplemente he ido cambiando de nombre, pues un poco para que no sea continuamente Hércules, también, y no sea continuamente Heracles, un poco para que haya diversidad. A ver, lo que os quería comentar, hemos hablado de lo que son los centauros en la mitología.
Y sobre todo esta mitología nos llega desde un punto de vista literario, ¿verdad? A partir de obras escritas, a partir de tradición oral, etcétera. Pero también vemos su reflejo en lo que es los motivos arqueológicos que encontramos tanto en Grecia como en Roma, como por toda Europa a través de distintos motivos cristianos, etcétera. Incluso lo que ha comentado Víctor sobre los cilindros sellos que se encuentran en la India, incluso en Mesopotamia, con distintas figuras. Vale, pues si nos retrotraemos incluso a ese momento inicial, ya sabemos, por ejemplo, has comentado que había dicotomía en si eran hombres caballo o hombres tigre. A ver, lo más normal sería que fueran hombres tigre por los animales que encuentras en la India. Pero también podrían ser hombres caballo. En este tipo de dibujos, en este tipo de motivos, es difícil precisarlo porque muchas veces son de carácter geométrico o de carácter un poco más complicado de simbolizar, ¿no? Pero ya manejan lo que es el ideario de las distintas civilizaciones en cuanto a toda esta mezcla de humano con bestia que configuran deidades, ¿vale? Encontramos ya desde Catalhuyuk, que es la primera ciudad que existe en el mundo, en la civilización, recordad este nombre por si no lo sabíais, ya en esta primera ciudad se adoraba lo que es el toro. Y este toro lo vamos a encontrar después en Minos, en la civilización minoica griega, lo vamos a encontrar en Iberia, lo vamos a encontrar en todo el Mediterráneo, muy presente. ¿En Iberia? Pero Iberia no era una compañía aérea, es que me estoy perdiendo. Iberia es donde estamos, en el país. Vale. No, y básicamente esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista arqueológico tenemos cosas súper interesantes. Hay muchísimos motivos que representan a centauros y a otros hombres bestiales, hombres bestias, que son grifos y sirenas, mezcla de algún tipo de animal con una parte de hombre, que los vamos a ver en muchísimas manifestaciones. Pero a este respecto, pues podemos incluso nombrar joyas que tenemos en nuestro propio país, en la península ibérica. Yo no sé, o sea, porque claro, habéis dicho, por ejemplo, a ver cómo no puede ser de otra forma, una película que también aparecen, bueno, no es que aparezcan, es que realmente explican ahí un poco el origen de los centauros. En la propia película de Hércules, en la que sale Dwayne Johnson, La Roca, pues claro, contratan de hecho a Dwayne Johnson de que para defender a un reino de unos centauros salvajes que se han aliado con unos bandidos. Y el caso es que, si no me falla la memoria, cuando llegan ahí se dan cuenta de que realmente no hay centauro como tal. Simplemente ha sido que al ver el caballo, que debe ser justo lo que habéis dicho antes, como no los han visto hasta entonces, pues esa combinación de hombre y caballo, pues piensan que efectivamente es una mutación de la especie y de ahí el nombre centauro. Pero vamos, que aquí en esta película podríamos decir que a lo mejor vemos a Hércules o vemos a un Hércules más humano, porque digamos como que las especies mágicas no son especies mágicas como tal, son efectivamente se enfrenta a animales poderosos como el león de Nemea, que es un león extremadamente grande, pero que no es un león el que, según las escrituras o según la mitología, decía que era una piel tan dura que ningún cuchillo, ninguna espada o lanza podía penetrar su piel. Pero vamos, a pesar de que quizás, no sé, normalmente las películas de Dwayne Johnson yo tengo un poco de reticencia, pero debo decir que esa película, a pesar de que no sigue exactamente la mitología, yo debo decir que me gustó. Tenía ese lado que explotan, como que ponen a Hércules más humano, pues la verdad es que me gusta mucho. Hombre, la mejor película de Rock es, por supuestísimo, Papá por sorpresa. Esa es la mejor película que hay. Alma, ¿algo que decir? Que tú eres también un fan de Dwayne Johnson. Hombre, a ver, a mí me cae bien el hombre, pero sus películas tampoco es que me parezcan la leche. Así que... Bien. Papá por sorpresa, ir a verla, es... Vale. Bueno, bien, vamos a hacer un paroncillo, porque Nigromante nos ha preguntado: ¿cuál creéis que es el motivo por el que los centauros se representan como seres muy inteligentes por encima de los humanos y más precavidos? Pues está clarísimo que es por Quirón. O sea, pues sí, no llega a ser por Quirón, vamos, no aparecen ni en los cuentos.
No veo. No, o sea, hubieran aparecido en las leyendas, pero claro, como hemos dicho, como seres instintivos, pues como unas puras bestias que solamente piensan en combatir, también en raptar en mujeres y demás. Pero efectivamente es por lo que tú dices, por la existencia de Quirón, que el hecho de conocer una raza que no tiene por qué ser humano, pues que tiene una raza o una especie mágica que tiene consejos y también sabiduría por encima del hombre, pues es algo que sin lugar a dudas fascina, ¿no? El hecho de que a lo mejor el héroe tenga que buscar consejo en una persona o en una criatura que no es humana, pues es algo que también da jugo a la historia. Yo lo que quería comentar, aparte del mundo del cine y demás, cuando estábamos hablando de los centauros, que ha habido gente que incluso hay historias de que se han habido algunos avistamientos de centauros o de lo que se podría decir que son centauros, que yo me quedé con algunos casos bastante flipando con el aspecto como lo describían. Hay algunos que son como el centauro que todo el mundo conocemos, cuerpo de caballo y de torso para arriba figura de hombre. Pero hay otros que tenían todo el cuerpo de caballo, incluido hasta la cabeza, excepto lo que sería el morro, que allí era una cara de hombre. Eso lo llegaron a ver. No recuerdo ahora dónde fue, pero era en una zona de Estados Unidos, lo cual me sorprendió bastante. Y que de noche, que iban circulando y se les cruzó y se dirigió hacia una granja. Eso les pasó, dicen, los que lo vieron, durante 3 noches. Y ya no lo volvieron a ver más, pero poco después en esa granja desapareció una mujer. Bueno, joder, pues esto atentos. A ver, porque si hubiera sido solo una vez, yo habría dicho, yo habría preguntado, ¿esos tipos de dónde venían? ¿De una despedida de soltero o de dónde? Porque, a ver, todos seamos honestos, el alcohol o las drogas como tal siempre es algo que influye, pero claro, que te pase no una ni dos, sino hasta 3 veces, pues esto es algo... Y luego que desaparezca una mujer que claramente responde al comportamiento del centauro, entonces esto pues ya te deja ahí con la duda, ¿no? Entonces, claro, decir que hay fiestas que duran mucho, ¿eh? Eso también es cierto. Pero por eso me llamó la atención. Ha habido varios y que sí que es verdad que son esporádicos. Todos los casos que comentaban en estos vídeos que ya he estado viendo y información que he ido recopilando, ya siempre los veían de noche, de paso muy fugaz. Este es el que más decían que lo habían visto hasta 3 veces. Alguna vez se les había quedado delante quieto y este es el que la descripción que daban era precisamente el que mencionaba antes, el de completo cuerpo de caballo y solo la cara, lo que era el rostro de hombre. No tenía brazos, era un caballo completamente, pero tenía eso, la cara de hombre y que al poco, en esa granja por la que siempre se iba el supuesto centauro, cuando lo veía en el vehículo, al poco desapareció una mujer de esa granja. Lo cual me pareció sorprendente, pues eso, teniendo tendencia a lo que se explica de la mitología sobre los centauros y los raptos. Yo creo que es lo que nos dice en el chat. Ángel Salma dice que la granjera estaba hasta las narices de la granja, entonces sí. Pues posiblemente. O a lo mejor los borrachos estaban todas las noches haciendo botellón en sus huertos y dijo, ya me largo de aquí, ya no quiero saber nada más. O se fue con ellos de botellón. Y a saber dónde acabó. Otra pregunta que nos hace Nigromante es: ¿con qué arma creéis que son más ágiles? ¿Con arco, con un cayado o con una lanza? Pues yo creo que cualquier arma arrojadiza es bastante... Yo creo que les pega bastante bien. Por el hecho de que siempre la caballería con arco ha sido bastante temible por su agilidad y por los destrozos que pueden hacer a distancia. Entonces, todo lo que sea arrojadizo a distancia les pega bien, creo yo. Yo debo decir que, claro, teniendo en cuenta que el arco ya requiere una mayor destreza, yo diría que la lanza, porque es arremeter contra tu enemigo. Y claro, teniendo en cuenta que ellos a la hora de cargar tienen una mayor potencia y fuerza que un hombre ya de por sí solo, pues entonces ellos probablemente, desde mi punto de vista, sería la lanza, porque claro, son, salvo las excepciones que hemos mencionado, son bestias, no tienen
una inteligencia, tiene una inteligencia muy limitada, de tal manera que yo diría que la lanza, porque ya el arco es destreza, ya necesitas coordinación, y no digo que los centauros no lo tengan, pero yo creo que el arco es en sí no solamente es un arma, sino que también es un arte. Entonces, por esa razón yo creo que Quirón era uno de los pocos que lo sabían, porque creo que de eso se lo enseñó a Apolo. Sí, yo creo que eso, que yo estoy muy de acuerdo con eso. Desde un punto de vista estratégico, yo me decantaría siempre por eso, por el arco o la onda incluso, aunque el arco es mucho más preciso, creo yo. Porque la lanza, sí que es verdad que la lanza es poderosa, pero tienes que ir a buscarla, te tienes que acercar al enemigo para recuperarla. Entonces sí que es verdad que de inteligencia, si no los llevaba a alguien, si no los comandaba alguien que pudiese hacer la estrategia bien, pues les pega porque no pensarían en eso. Pero así estratégicamente yo creo que un arco es lo mejor para ellos. Al fin y al cabo, teniendo fisionomía de caballo, la agilidad que les aporta eso supuestamente les vendría bien y les beneficia a cualquier arma versus cualquier otro hombre. Un enfrentamiento entre un centauro en la misma arma, los dos, por agilidad, el centauro tiene esa ventaja. Al fin y al cabo tienen una fuerza y una velocidad que no tiene el hombre de por sí. Claro, se supone que luego el hombre tiene que utilizar la estrategia. El ser humano utilizará ya más lo que es estrategia para poder vencerles. Entonces siempre van a tener ventaja, utilicen el arma que utilicen a priori. Sí, pero yo creo que es más temible con arco, por el hecho de no acercarse al enemigo y con la velocidad que tienen, siempre escabullirse y siempre salir victoriosos porque están a distancia, matando y encima se largan rápido. Yo creo que es lo que más les beneficiaría. Pero sé que es verdad que eso, que sea como sea, siempre van a tener ventaja física de potencia, siempre. Hombre, es cierto que tienen un ataque trasero mucho más rápido y efectivo que el nuestro, y es la coz, porque claro, imagínate, yo solamente diré una escena, la del zorro, la primera, cuando llegan esos hombres tan emocionados a disparar a Tornado, ¿qué es lo que hace? Una doble coz y los deja planchados. Entonces, un centauro también tiene a disposición eso, entonces con sus propias patas también son un arma. Entonces, la verdad es que es un tipo, o sea, es una criatura que tiene ases en la manga en cualquier lado. Entonces, de tal manera que no, eso de atacar a la retaguardia, decir voy a atacarle por detrás porque creo que así le cojo desprevenido. No. O sea, hay que ser mucho más original que eso porque y mucho más original que también que Hércules, porque también el centauro yo creo que tarde o temprano se dará cuenta de que quizás un escudo les protegerá de esas flechas, incluso si están envenenadas, de tal modo que el ser humano se tiene que destruirse o comer, tiene que darse de golpes o darle a la cabeza para dar con una estrategia efectiva contra el centauro. Si utiliza siempre el mismo truco, entonces el centauro acabará con él. Bueno, aquí en el chat tenemos otra pregunta de Nigromante. Dice, los centauros son débiles si les atacas a las piernas, ya que caen al suelo y no pueden levantarse fácilmente. ¿Esto hace que por eso ellos prefieran el alejarse y atacar de lejos? ¿No tendrían ventaja al poder atacar cargando o dando alguna coz? Bueno, yo creo que es lo que he comentado antes, ¿no? Que el hecho de atacar de lejos siempre les va a beneficiar por el atacar a distancia y encima tener la agilidad que tienen, que, como decía Daniel, tienen mucha más potencia física que un humano, pero se arriesgan acercándose a que los alcancen. Entonces yo creo que siempre van a... si piensan, si les dirigen bien, siempre atacarán desde lejos. En cambio, como se les conoce que son más de sentimientos, más de primitivos, pues obviamente harán cargas como las que hacían y acabarán cayendo como les pasó contra Hércules, que Hércules empezó a matar centauros y se quedó solo casi. Se quedó solo jugando. Solo quedó, bueno, iba a decir que sobrevivió también Folo, pero realmente Folo también murió. También es que, joder, el Folo muy
muy sí, poco lo de Follow avispado. fue Sí. porque se quedó flipando de este tío cómo mata a tantos centauros, a ver. Y cogió la flecha, se le resbaló y se pinchó con ella y se murió con el veneno. Yo que Eso así no es, se puede. o sea, es que eso es tener mala suerte, ¿eh? O sea, fíjate tú, coger una flecha envenenada, se te resbale y se te clave en una de tus patas y de repente ya estás muerto, o sea, es que... Pero joder. no le era más fácil preguntarle, oye, ¿Ya? ¿cómo lo estás consiguiendo? No, tiene que coger el arma con la que se está cargando todos los suyos y decir, a ver qué pasa si se me cae. No entiendo. Pero bueno, lo que decíamos, al fin y al cabo, ellos, los centauros, a excepción de los 3, 4 que se han mencionado, eran más primarios, eran más por instinto, iban a cargar, iban a la guerra, todo lo que habéis estado mencionando, de manera instintiva, sucumbían a sus instintos primarios y animales. No eran tan de razonar, entonces Claro. a potencia podían ganar tanto a base de cargas, porque las caballerías, tanto ya no la de ellos, sino cualquiera, siempre han sido muy efectivas, y luego a distancia, sí, es lo que decía Víctor, tiene la ventaja por su agilidad, pero si están a distancia, los que están atacándoles también estarán atacando a distancia, entonces el riesgo lo tienen igual yendo cuerpo a cuerpo que a distancia, si el combate es en igualdad de condiciones. Si los otros no tienen arcos, evidentemente ganan, ¿no? Sí. El riesgo de ser alcanzados es el mismo. No, es un poco lo que dice precisamente Usar, ¿no? O sea, la caballería, o sea, lo único bueno que tienen es hacer cargas, ¿no? Pues nada más. Obviamente, si hacen continuamente eso, pues el humano aprende y entonces les tienen trampas y al final pues terminarán cayendo. Porque claro, ahí si caen, a ver, ya lo que decís, ya tienen muy poca maniobrabilidad. Vaya, vas que se me ha trabado. Pues bueno, pues eso. Llega William Wallace y dice, queremos lanzas de 2 hombres de altura. Y ya está, y se acabaron los caballitos. Joder, no, o sea, es que además esa escena es bestial. ¡Quietos! Joder, es que joder, hay que tener sangre fría para aguantar hasta el último momento, ¿eh? O sea que... Y además con caballería pesada inglesa, que no eran caballos solos, era caballería pesada, que uno de esos palitos choca contra una placa de hierro y te comes el caballito entero, ¿eh? Seguramente utilizaron ese mismo truco, les hicieron calvos a los centauros, se cabrearon y cuando vinieron, pues ahí les hicieron esa estrategia de... Bueno, otros centauros que conocemos por la tele, sobre todo, es Aioros de Sagitario, de los Caballeros del Zodiaco. Aquí estamos todos, más o menos lo tenemos en mente. Eso es por la constelación, realmente. Todo lo de los caballeros del Zodiaco vienen de las diferentes constelaciones que hay. Que la constelación de Sagitario se dice que es por Quirón, que se le concedió a Quirón, así que ahí está. Pero las alas no venían con Quirón, o sea, realmente eso yo creo que fue un honor que le concedió Zeus a Quirón por haber sido tan buen maestro y también por ayudar a tanto tiempo, pues bueno, ayudó a muchísimos de sus hijos, creo que fue, no sé si a 2 o a 3, entonces claro, el hecho de haberse distinguido tanto del resto de su especie, pues claro, sin duda se ganó un sitio en las estrellas. Entonces, pues de ahí lo que tú dices, se hizo una constelación en su honor. Bueno, también tenemos Cometa de DC Comics, el caballo mágico con un pasado centauro en la antigua Grecia. Esto no sé si lo conoceréis. Yo como no era mucho de cómics no lo conocía, pero no sé si vosotros os suena más. Pues debo decir que no, o sea, ahí me has pillado. Una vez más me has vuelto a pillar. Esto, ya van 2, Víctor, a la tercera ya sabes lo que pasa, ¿eh? Y esta ha sido sin querer, así que duele más. Después tenemos a Motaro, Mortal Kombat, esto ya es un videojuego. Después tenemos en la película de Percy Jackson, que ahí ya sé que tenemos la representación de Quirón tal cual. Listo, es un profesor, lo pintan como profesor encubierto en la vida cotidiana que tenemos hoy en día, y luego ya en su recinto mágico pues ya se presenta como un centauro tal y como los conocemos. Justo. De hecho, es una pena, o sea, yo creo que fue porque la segunda película fue un desastre absoluto. Pero yo creo que si no hubieran metido la pata ahí, pues yo creo que hubiera sido una buena saga, pero nada, sé que... Porque a mí la primera película que vi, o sea, la verdad es que me encantó.
La segunda perdió muchísimo fuelle, entonces pues bueno, no, pues yo creo que al final dijeron esto no chirula, chicos, entonces nos quedamos sin saga, pero vamos, que todo esto viene de los libros. Ya no me acuerdo quién los escribió, pero creo que hay, no sé si hay 5 o 6 libros o incluso 7 de Percy Jackson. Entonces esto ya nos da a entender que efectivamente había temita. Entonces, y lo que tú dices, Quirón, gracias a su inmortalidad, aquí lo que nos da a entender es que Quirón aquí nunca murió y nunca renunció a su inmortalidad, y que por esa razón siguió entrenando a héroes. Luego tenemos también en Harry Potter otra representación de los centauros que aparece en un par de películas, bastante brevemente. En la primera o la segunda, ahora no recuerdo. La primera me suena. Aparece el centauro bien, o sea, con conocimiento, sabiendo lo que hace, además representando al bien, a la luz, que habla con Harry Potter. Y después tenemos en una no recuerdo cuál era tampoco. La quinta, creo que sale. En la que secuestran a la profesora, ¿no? Sí, justo. Que ahí ya lo representan más como animales, como bestias. Venimos a patear a esa y ya está. Y no sabemos ni hablar, casi. Ojalá a esa mujer, aunque este toque la raptaron, yo fíjate tú que voy en contra del rapto, pero debo decir que ese rapto estaba perfectamente justificado. Yo lo promuevo. Sí, como dice Gabrilius, son héroes en esa cena. Se lo merece. Totalmente. O sea, qué tía más petarda. Y efectivamente, obviamente en los libros ahí aparecen más y te dicen, pero vamos, en la primera, al que vemos en plena acción salvando a Harry Potter, se llama Firenze. Entonces ahí le salva de Voldemort, y luego en el libro, por si no os acordáis, pues bueno, aparecen otros 2 más, que son Ronan, me suena, y el segundo es Bane, el enemigo de Batman. No, que broma. Se llama Bane, pero no tiene nada que ver con el tipo este que se mete, que se chuta la droga y es el enemigo de Bruce Wayne. No tiene nada que ver. Mera coincidencia. Pero y básicamente son esos. O sea, creo que puede ser que a lo mejor en otros libros dijeran algo o dijeran algún que otro nombre, pero ahora no caigo. Pero yo creo que estos eran los 3. Es cierto que tienen también el poder un poco de la astrología, ¿no? De ver el futuro. Sí, pero yo por lo que tenía entendido, por lo que estuve... Que claro, yo no me acuerdo mucho, ¿eh? Pero por lo que entendí, el que salva a Harry Potter luego es como desterrado de los centauros, porque ellos, como tú has dicho, eran muy amantes de lo de la astrología, y si las estrellas decían que ahí tendría que haber caído, no tendrían que haber interferido o algo así. Me parece que había algo así, y lo destierran a ese centauro de su tribu, lo expulsan por haber roto lo que estaba escrito. Sí, creo que hay algo por ahí, que también el mero hecho de que ahí la relación, hay que tener en cuenta que los centauros se llevan mal pues con los humanos y con los magos. Entonces el mero hecho de que vieran a Firenze ayudando a Harry Potter, pues es algo que no asumieron. De hecho, y cuando vieron que además estaba ayudando a, que no solamente les ayudó, sino que además se convirtió en profesor de Hogwarts, eso es algo que ya no lo soportaron y hicieron eso, lo que tú dices, desterraron. Porque ya primero lo habían desterrado, es que claro, fue haciendo otras acciones, pasó pues para hacer su vida, y cada acción que hacía fuera de lo que es lo que ellos consideraban correcto, más fuera estaba para poder volver en algún momento. Justo. Exacto. Y otro que también tenemos muy presentes, que lo has comentado antes, es Hércules, sobre todo en la de dibujos. Ahí lo tenemos como uno de los malotes que de los que derrota a Hércules, que es al que donde rescata a la chica, que no me acuerdo el nombre. Meg, eso es, que la tiene secuestrada el centauro. Entonces, pues tenemos esa escena. Y luego hay otras muchas películas más antiguas que bueno, tienen el propio nombre del centauro en el título, que hay bastantes, hay unas cuantas. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra
¿Alguna otra película, serie, dibujos que queráis mencionar en los que hayáis visto centauros? No, pero mira, Negromante me acaba de aclarar que eso, que al acabar la guerra contra Voldemort, volviendo a lo del que fue desterrado, centauro que fue desterrado, fue de nuevo aceptado por su manada al haber acabado con la guerra con Voldemort. Entonces, no sé si es porque sus enseñanzas influyeron y como que lo vuelven a ver bien o algo, eso no lo sé. Pero gracias, Negro. Bien, al final dice que al final la última guerra con Voldemort, al finalizar la última guerra con Voldemort, pues fue aceptado de nuevo en su manada. O sea que no os preocupéis aquellos que sois fans de Firenze, la esperanza siempre vuelve. Y la otra película en la que yo he visto a centauros en acción es en Narnia, la primera, la de la bruja, el león y el armario. En esta, de hecho, participa, creo que es el comandante, la mano derecha de Peter, y que comanda también a las tropas. De hecho, estuvo en un momento dado que se carga pero también la mano derecha de la bruja, que es un minotauro. Entonces, pues bueno, el típico combate, ¿no? El combate épico entre minotauro y centauro, ahí se revela y vemos, no me acuerdo de su nombre, pero vemos que el centauro acaba superando al minotauro, demostrando su superioridad. Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí, que para no variar, ya nos vamos. Así que, tras tanta charla y nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. También, para aquellos que nos estéis escuchando a través de iVoox, deciros que podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, que es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que, como hemos hecho en este, pues podamos ir leyendo lo que cada uno nos quiera decir, lo que quiera preguntar o lo que quiera aportar. Así que, dicho esto y diciendo también que tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, en este caso es todo junto. Después refugiolaventura@gmail.com es el email. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias, aventureros, por estar aquí una semana más. He visto que hoy ha habido mucha afluencia de gente, os lo agradezco. Bueno, lo agradecemos todos. Y nada, os emplazo al siguiente viernes para encontrarnos de nuevo. Un saludo, aventureros. Que tengáis buen viaje, aventureros. Muchas gracias por estar aquí una semana más en el directo y los que nos escuchéis por el podcast. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí y recuerden, no se metan en camisa de 11 varas.